Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Vamos a iniciar la clase de este día. Bueno, vamos a continuar, vamos a concluir la parte que nos había quedado del impuesto IVA. Y vamos a ver el impuesto de transferencia de bienes raíces. La primera lámina que vemos acá es sobre los comprobantes de crédito fiscal, las notas de débito y las notas de crédito que se reciban con retraso. Entonces establece el artículo 63, incisos tercero y cuarto de la ley IVA, ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que estos podrán registrarse dentro de los 3 periodos tributarios siguientes. Es decir, la ley le da 3 periodos tributarios para que usted pueda registrar los comprobantes de crédito fiscal, las notas de débito y las notas de crédito que se reciban con retraso. Pasados los 3 periodos tributarios, lo único que puede hacer el contribuyente es modificar las declaraciones de IVA de los periodos tributarios en que hayan sido emitidos los documentos. Entonces, la ley solo me da a mí 3 meses para poder registrar los comprobantes de crédito fiscal, las notas de crédito y las notas de débito que reciba con retraso, 3 periodos tributarios. Pasados esos 3 periodos tributarios, lo único que puedo hacer es modificar la declaración de IVA correspondiente, o sea, la declaración de IVA que corresponda a la fecha del documento recibido con retraso. También la ley establece normas especiales en cuanto al activo fijo. No constituye hecho generador las transferencias del activo fijo del contribuyente. ¿Sí? ¿Qué decía? Quinteros Escobar, Vanessa, Lisep. Levanta la mano. Sí, buenas tardes. Va a Yo decir con algo. esa parte, sí, tengo una consulta. No se le escucha. No va a decir nada. Bueno, entonces continuamos. Entonces, lo que regula la ley es que las transferencias que se puedan hacer de bienes del activo fijo no se encuentran grabadas con el impuesto de IVA, siempre y cuando estas no se realicen antes de los 4 años de haber sido adquiridos los bienes. Si se realizan antes de los 4 años, entonces sí van a estar grabadas con el 13%. Y por otra parte, en el artículo 72 establece que son deducibles los créditos fiscales por adquisición o por compras de bienes de activo fijo que use el contribuyente en su actividad comercial, en su giro o actividad principal, ¿verdad? Entonces, el artículo 75 regula que en cuanto no forman parte del giro o actividad del contribuyente y carecen de habitualidad, no constituyen hecho generador del impuesto las transferencias de dominio de bienes del activo fijo de capital de los contribuyentes, a menos que esa transferencia se efectúe antes de los 4 años de estar los bienes afectados a dicho activo. Si se realiza la venta antes de los 4 años, sí va a estar grabada con el impuesto IVA.
Pero si se realiza después de los 4 años, no, ¿verdad? Y entonces los créditos fiscales que recibe el contribuyente como consecuencia de la adquisición de bienes del activo fijo son deducibles. Va a depender del tipo, porque si compra una maquinaria que tiene un precio considerable, le va a dar remanente a varios periodos tributarios. Pero esos remanentes de crédito fiscal que se le generen como consecuencia de la compra de un activo fijo serán deducibles o se van a ir acreditando mes a mes, ¿verdad? Mes a mes, hasta su total extinción, es decir, hasta que nuevamente vuelva a tener impuestos por pagar. Entonces dice, procede la deducción del crédito fiscal proveniente de las adquisiciones de bienes, muebles corporales o de utilización de servicios destinados a la reparación o a subsanar los deterioros que correspondan al uso o goce normal de los bienes inmuebles del activo fijo, así como los destinados a la remodelación de bienes inmuebles, sean o no propiedad del contribuyente, para colocarlo en condiciones de uso en el giro del negocio, sin aumentar su valor o vida útil. Ese es el criterio. Si son activos fijos, si son bienes que se van a incorporar a un activo fijo, que van a incrementar, van a aumentar el valor o la vida útil de esto, entonces no es deducible. Pero si es para el mantenimiento o reparación del activo fijo, entonces sí es deducible el crédito fiscal. Por ejemplo, el caso de la pintura, ¿verdad? De un establecimiento para poner bonito el local, ¿verdad? Es deducible. Es deducible porque es un gasto. Pero si usted adquiere bienes que se van a incorporar permanentemente al activo fijo y que van a alargar su vida o aumentar su valor, entonces no es deducible el IVA. El crédito fiscal trasladado en los comprobantes de crédito fiscal por la adquisición de bienes muebles corporales de capital destinados al activo fijo es deducible del débito fiscal originado por las operaciones grabadas realizadas en el mismo periodo o en los periodos posteriores de la operación, ¿verdad? Entonces puede suceder acá que hay remanente de crédito fiscal y como les digo, ese remanente va a ser deducible contra los débitos fiscales de los siguientes periodos tributarios hasta su total deducción, ¿verdad? Plazo para el pago. Bueno, el artículo 81 regula el plazo del pago del impuesto, ¿verdad? Y estamos hablando que son los periodos tributarios en IVA son mensuales, ¿verdad? Y el pago se efectúa, la presentación de la declaración incluye el pago los primeros 10 días hábiles de la finalización del periodo tributario anterior, ¿verdad? Entonces, también se establece que respecto al presente impuesto no proceden prórrogas ni facilidades o plazos diferidos para su pago. Se da plazo o pago a plazo en el caso del impuesto sobre la renta, pero en el caso de IVA no procede por la naturaleza del impuesto, que es un impuesto indirecto. Y al ser un impuesto indirecto, en realidad el contribuyente solo lo administra, no lo, o sea, solo lo recolecta y paga la diferencia entre el crédito y el débito fiscal, ¿verdad? Los impuestos liquidados de oficio por la Dirección General o la Dirección General de Aduanas deberán pagarse dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución liquidatoria del impuesto. Aquí estamos hablando de liquidación oficiosa, sin perjuicio que los efectos de la mora en el pago del impuesto se produzcan desde que el mismo debió haber sido legalmente pagado en su totalidad de conformidad al artículo 94 de esta ley. Entonces, aquí estamos hablando cuando hay una liquidación de la DGI o de la DGA, entonces debe pagar en 2 meses, pero el impuesto no procede en prórroga. Pero les decía que el periodo tributario es de 1 mes calendario
y el pago debe efectuarse en los primeros 10 días hábiles, así lo regula el artículo 94 de la ley. Y aquí está, ¿verdad? El 93, el periodo tributario obligado a presentar la declaración contenido modificación. Entonces, en la declaración, pues, se presenta los primeros 10 días hábiles del siguiente mes y incluye el pago del impuesto. En la declaración jurada sobre las operaciones grabadas, exentas y no sujetas realizadas en el periodo tributario, en la cual dejarán constancia tanto del débito fiscal mensual como del crédito fiscal del mismo periodo, así como los remanentes de este traspasados de periodos tributarios anteriores. Y igualmente liquidarán el impuesto a pagar o si correspondiere liquidar el remanente del crédito fiscal no deducido del débito fiscal del respectivo periodo. Bueno, crédito fiscal es el IVA que me cobran a mí, yo como contribuyente, cuando adquiero, cuando compro inventario o lo que sea para la venta. Entonces, me dan un comprobante de crédito fiscal en donde va detallado el monto de la operación y el impuesto que me están cobrando. Y el débito fiscal es el IVA que yo le cobro, que yo cobro cuando vendo. Entonces, yo efectúo una venta a un contribuyente, pongo el monto, emito un crédito fiscal, pongo el monto de la compra y además le calculo el 13% de IVA y el total, detallo el total de la operación. Pero si es consumidor final, yo le emito una factura y en el monto va incluido el IVA, de tal manera que para yo poder desagregar el IVA, divido el monto. Imagínense que la operación es $1,000 a un consumidor final. Es $1,000 la venta. Entonces vengo yo y divido, bueno, le emito la factura por $1,000. Ahí no le detallo el IVA porque así lo establece la ley. Y luego esos $1,000 para desagregar el IVA, si yo quiero, porque lo debo registrar en el libro de ventas a consumidor final, lo divido entre 1.13. 1.13. Y ahí me da 884.96. Menos 1,000. Menos 1,000. 115.04 es el IVA. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando es una venta a consumidor final. Pero cuando es una venta contribuyente, yo detallo el monto de la venta, a eso le calculo el 13% y ese es el IVA y lo detallo en el comprobante de crédito fiscal. Ajá, se los digo porque por el ejercicio que les he dejado, las ventas a contribuyentes al monto de la operación le calculo el 13%. Si es venta a consumidor final y dice 1,000, lo divido entre 1.13 y ahí me da la venta neta y le resto a la diferencia es el IVA, es el 13%. Bueno, la declaración jurada incluirá el pago y deberá ser presentada en la DGI, en la Dirección General de Tesorería, en los bancos, en las instituciones autorizadas y en línea ahora, en línea. ¿Va? El impuesto sobre la importación e internación de bienes será liquidado ante la Dirección General de Aduanas, en el mismo acto en que se liquiden los impuestos aduaneros. Es decir, al momento que se presenta la declaración de mercancías y se efectúa el pago de la misma, ahí se hace el pago del impuesto IVA. Los impuestos aduaneros. La constancia del pago de este impuesto constituirá el comprobante de crédito fiscal. O sea, en el caso de las importaciones, el crédito fiscal es la declaración de mercancías o la DUCA. Depende, si es un formulario, si la mercancía, si es una internación proviene de Centroamérica, es el FAUCA o DUCA. Y si viene fuera de Centroamérica es la declaración, la DMI, Declaración de Mercancías de Importación Definitiva, la DM. Luego, la liquidación de oficio del impuesto sobre importaciones e internaciones de bienes correspondientes corresponderá efectuarla a la Dirección General de Aduana.
Y en los casos previstos, el impuesto deberá pagarse ante la Dirección General de Tesorería. Sí, en los bancos autorizados, ¿verdad? El impuesto sobre importaciones e internaciones de servicios se liquidará ante la DGI y se pagará en la Dirección General de Tesorería o en las instituciones autorizadas, ¿verdad? Y quien lo va a liquidar de oficio es la DGI. Entonces, el impuesto a la importación de mercancías lo liquida la Dirección General de Aduanas. Y constituye el crédito fiscal la declaración de mercancías, ¿no? O el formulario aduanero respectivos, siempre y cuando sea un régimen de importación definitiva. Y en el caso de los servicios, los liquida la DGI y se pagan cuando son importaciones de servicios, ¿no? Se pagan en la Dirección General de Tesorería o las instituciones autorizadas, ¿no? Entonces, la aduana solo verifica la importación de mercancía. Los servicios, la importación de servicios los verifica la DGI. Luego, este artículo que es el último, bueno, no es el último, pero sí, es bien importante porque establece una situación muy característica de esta ley, que para que una exención de impuestos sea aplicable en el caso del impuesto IVA, en otras leyes debe nombrársele en forma específica. Es decir, si dice, por ejemplo, en una ley específica que estarán exentos de todo tipo de impuestos, no aplica para IVA. Tiene que decir de todo tipo de impuestos y además del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, para que sea exento de IVA. Entonces dice el 174, las exenciones tributarias genéricas, o sea que diga, estará exento de todo tipo de tributos, totales o parciales otorgadas o que se otorguen por las leyes, incluyendo las contenidas en la CEL y en la ley en la CEL y en CEPA, exceptuando las, bueno, ¿a qué se refiere? No producirán ningún efecto en relación con este impuesto, salvo lo que regula la ley de imprenta. En el caso de la ley de imprenta, en el artículo 8, ahí establece que las imprentas estarán exentas de cualquier tipo de impuesto o caución. No dice ley de IVA, pero aquí en el artículo 174 sí le da la balba. De ahí en las demás disposiciones para que proceda una exención del impuesto IVA, debe decir en forma clara que estará exento del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. De lo contrario, no aplica la exención para IVA. Luego, hoy vamos a comenzar a ver la ley. Bueno, la vamos a ver porque es una ley pequeña y pues es una ley fácil de entender además, ¿verdad? La ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. Antes se lo denominaba impuesto de alcabala. De hecho, esta ley vino a derogar el impuesto de alcabala, que era de la misma naturaleza. Decreto legislativo número 552 del 18 de diciembre del 86, publicado en Diario Oficial 239, tomo 293, del 22 de diciembre del 86. El artículo 1 establece el hecho generador y establece las exenciones. Entonces, el artículo 1 dice, se grava la transferencia de bienes raíces por acto entre vivos. Es decir, estamos hablando de aquellas transferencias de bienes raíces que se realicen por actos entre vivos. No aplica aquí las transferencias que se puedan realizar, por ejemplo, en el caso de las herencias, ¿verdad? O testamentos, ¿verdad? No aplica. Solo la característica es que la transferencia debe realizarse entre personas que están vivas, ¿verdad? Todo acto jurídico entre vivos que implique transferencia de dominio es gravado con el impuesto. Como puede observarse, el hecho generador del impuesto tiene el carácter
carácter más general posible, quedando excluidos de su ámbito únicamente ciertos y determinados actos, los cuales se encuentran detallados en el artículo 1. Dentro del concepto genérico de transferencia de dominio, debemos incluir cualquier tipo de acto jurídico que signifique la transferencia, con el único requisito de ser un acto entre vivos. Esta última característica del hecho generador excluye a la sucesión por causa de muerte, o sea, las herencias, entre las personas naturales, pero deja en principio incluida en el hecho generador cualquier otra clase de transferencia de propiedad inmueble, salvo las exenciones que se tallan en el mismo artículo 1. Es decir, está grabando la transferencia de dominio de bienes inmuebles por acto entre vivos. Ese es el hecho generador. Y el mismo artículo 1 establece también cuáles son las exenciones, ¿no? Bueno, pero aquí yo les he colocado algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos para efectos ilustrativos, porque como estas leyes tributarias tienen una serie de conceptos que para alguien que no es abogado, pues no se complica un poco, ¿va? Inclusive para los abogados se recomienda que esta materia sea de los últimos años, de cuarto año, quinto año, ¿no? Porque ya a ese nivel ya han llevado muchas materias de derecho civil, mercantil, etcétera. Entonces, bienes inmuebles o raíces son las tierras y los edificios y construcciones de toda clase adherentes al suelo. Ahí les pongo el artículo 561 del Código Civil. Se clasifican en A, inmuebles propiamente dichos, los terrenos, por adherencia, ejemplo, los árboles, las fincas, etcétera. Por destinación, ejemplo, los edificios y toda clase de construcciones adheridas al suelo. Esos son los bienes inmuebles raíces, ¿no?, que están grabados con el impuesto de transferencia de bienes raíces. Dominio o propiedad, el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella. Yo soy el dueño de esa cosa, por la voluntad del propietario sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución y leyes secundarias. El derecho de uso y goce de una cosa y de poder disponer de la misma. Tradición. Bueno, ahí les pongo los artículos 2, 22, 103 de la Constitución, 568 del Código Civil. Tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte facultad o intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Ese es dominio, eso es tradición, quiero decir. La tradición es la transferencia del dominio que hace el dueño a otro, existiendo la voluntad entre ambas partes, una de entregarlo y otra de recibirlo. Y está regulado en el 651 del Código Civil. Y entonces aquí comenzamos a ver las exenciones. La primera exención, la adjudicación de bienes en la disolución de sociedades, cuando el adjudicatario sea el mismo socio que aportó a la sociedad. ¿Qué es adjudicar? Consiste en atribuir a una persona el dominio exclusivo de ciertos bienes de que era dueño en común con otras personas. O lo que es lo mismo, singularizar en un bien determinado el dominio que un comunero tiene pro indiviso sobre los bienes de una comunidad. Por ejemplo, las personas que viven en apartamentos, ¿no?, apartamentos que son de varios pisos, ¿no? Entonces, eso es un derecho pro indiviso, es decir, la persona es dueña de una parte de ese bien inmueble, ¿no?, no de toda. Entonces es un comunero. Esto lo podemos encontrar regulado de los artículos 315 y siguientes y 326 del Código de Comercio.
La cesión de derechos hereditarios hecha con anterioridad a la aceptación de herencia de parte del cedente. Cesión de derechos de herencia. Contrato en virtud del cual un heredero transfiere a un tercero todos los derechos y obligaciones patrimoniales o una parte alícuota de ellos que le corresponden en una sucesión. Es decir, con solo el hecho de ser heredero, yo puedo, mediante un contrato de cesión de derechos de herencia, cedérselo a otra persona. Características del contrato. Es consensual, no se requiere la tradición. Debe existir entre ambas partes el consentimiento. Pero cuando yo soy heredero y no he aceptado herencia, entonces no puedo transferir ese bien, ¿ve? Sino hasta que acepte la herencia. En consecuencia, no es necesario que el heredero esté en posesión de la herencia para llevarla a cabo. Puede ser gratuito o oneroso. Yo le puedo donar mi derecho a alguien o se lo puedo vender. Es formal según la mayoría de los ordenamientos. O sea, cuando dice que es formal, se debe hacer en una escritura pública. Es aleatorio, puesto que el contrato no especifica todos los derechos u obligaciones comprendidos en el mismo. Sí, bueno, cuando soy heredero, pues hay que establecer el inventario de los bienes que tenía el causante, la persona que falleció, ¿verdad? La constitución o traspaso de los derechos de usufructo, uso o habitación. Estamos hablando de las exenciones, ¿verdad? Del artículo 1. Esto está exento. Derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa ajena con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. Ahí está el artículo 769. Los derechos reales son aquellos que se tienen respecto a un bien y los derechos personales son aquellos que se tienen respecto a de una persona. Entonces, la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nula propiedad. De esto ya hemos hablado. El artículo 568 lo regula. Derecho de... entonces, el usufructuario es el que usa, disfruta la cosa, pero no puede disponer de esa cosa porque no es el dueño. El dueño es el nudo propietario. Es un contrato por medio del cual alguien le da el usufructo normalmente sea entre familiares, por un plazo determinado. Eso está exento. Derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Es parecido al anterior, o sea, no es el dueño la persona de la cosa, pero disfruta de las utilidades y productos de esa cosa. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. Eso está exento, ese tipo de acto jurídico entre vivo. Sexto, la adquisición de bienes por parte del Estado, las municipalidades y demás corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública, salvo disposición legal expresa en contrario. Las compras de inmuebles que realice el Estado, las municipalidades y estas instituciones se encuentran exentas del pago del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Corporaciones y fundaciones de derecho público nacen en la vida jurídica por medio de una ley. Y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública son aquellas reguladas en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro y que están calificadas por la DGI para poder gozar de la exención. Las donaciones para la creación o el fomento del bien de familia. También eso está exento. La donación entre vivos, tiene que ser una donación entre vivos. Es un acto por el cual una persona transfiere gratuita y irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta.
Sí, una donación es una donación, ¿ve? Yo le dono mi casa a alguien, ¿ve? De manera irrevocable, es decir, se debe hacer por escritura pública. Y cuando dice irrevocable es que ya no puedo yo retroceder una vez lo doné, ¿verdad? Bien de familia consiste básicamente en un bien o conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente inalienables, ¿no? E inembargables. Inalienables es que no se pueden vender. Inembargables es que no se pueden embargar, como la vivienda o la vivienda familiar, ¿verdad? Para seguridad y beneficio de un grupo familiar determinado. Tiende a proveer a los grupos familiares un sustrato material integrado por bienes económicos en cantidad suficiente que les garantice una especie de mínimo vital para su normal desarrollo. Pues aquí está el ejemplo clásico, la vivienda familiar, ¿verdad? Las donaciones a favor de los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores. Bueno, sobre el caso de la vivienda familiar, quiero decirles que no se puede vender, salvo que exista autorización de los cónyuges o de los que participan de la unión no matrimonial. Las donaciones a favor de los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores. Sindicatos, asociación libre formada por patronos y trabajadores privados y las instituciones oficiales autónomas para defender intereses económicos y sociales comunes, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas. Ahí se señalan las disposiciones del Código de Trabajo y también en la Constitución se encuentra regulado lo de los sindicatos. Federación está formada por 5 o más sindicatos de trabajadores o 3 o más sindicatos de patronos. También los patronos pueden formar sindicatos, ¿no? Luego, con federación se forman de 3 o más federaciones sindicales de trabajadores o de patronos. Ahí están las disposiciones. Como vemos, esta ley tiene una serie menciona una serie de conceptos, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tenerlos a la mano para entenderla. Otra exención, el fideicomiso entre vivos a favor del fideicomitente cuando los bienes fideicomitidos vuelvan a este después del plazo. El fideicomiso es una figura constantemente mencionada en el Código Tributario, en la ley de renta, en la ley de IVA y demás leyes tributarias. Entonces, fideicomiso es la disposición de última voluntad en virtud de la cual el testador deja sus bienes o parte de ellos encomendados a la buena fe de una persona para que al morir éste a su vez o al cumplirse determinadas condiciones o plazos transmita la herencia a otro heredero o invierta el patrimonio del modo que se señale. Eh, Nuestra Constitución lo limita a favor del Estado, de las municipalidades, de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia y de cultura y de los legalmente incapaces en el artículo 107 de la Constitución. Entonces, el fideicomiso se constituye mediante, ¿cómo se regula en el Código de Comercio? El fideicomiso se constituye mediante declaración de voluntad por la cual el fideicomitente, o sea, que es el dueño de los bienes, transmite sobre determinados bienes a favor del fideicomisario, que es el beneficiario, el fideicomisario. El fideicomitente es el que crea el fideicomiso, a favor del fideicomisario. El usufructo, uso o habitación en todo parte o establece una renta o pensión determinada confiando su cumplimiento al fiduciario. El fiduciario es un banco, es una institución financiera a quien se transmitirán los bienes o derechos en propiedad, pero sin facultad de disponer de ellos, sino de conformidad a las instrucciones precisas dadas por el fideicomitente en el instrumento de constitución. Se regula en el Código de Comercio y esto se hace por escritura pública. Fideicomitente, persona que transmite sobre determinados bienes el usufructo, uso o habitación en todo o en parte o establece una renta o pensión determinada a favor del fideicomisario, que es el beneficiario. Fideicomisario, toda persona natural o jurídica que no sea legalmente incapaz o indigna de heredar al fideicomitente.
fiduciarios, los bancos e instituciones de crédito autorizadas para ello conforme a la ley que administra el fideicomiso. El banco administra ese fideicomiso. Es decir, usted puede dejar un fideicomiso a favor de sus hijos para la educación de sus hijos, ¿verdad? Entonces, hace el contrato, debe hacerse en escritura pública y busca un banco para que lo administre. Entonces, con base a las instrucciones establecidas en la escritura pública, el banco va a administrar ese fideicomiso por un plazo determinado. Y para la educación, hasta la universidad, por ejemplo. Y entonces, ahí va el banco administrando y pagando la universidad, etcétera. Entonces, la cuestión aquí que debe ser un fideicomiso entre vivos, ¿verdad? Hay tres clases de fideicomiso entre vivos cuya constitución se hará por escritura pública con las formalidades de las donaciones entre vivos. Por causa de muerte cuya constitución será por acto testamentario. Mixto que comienza a ejercerse en vida del fideicomitente y continúa después de su muerte. Se constituye por escritura pública con las formalidades del fideicomiso entre vivos y deberá confirmarse en el testamento del fideicomitente. La exención es únicamente aplicable a los fideicomisos entre vivos, es por acto entre vivos, siempre y cuando los bienes fideicomitidos vuelvan al fideicomitente después del plazo fijado, o sea que por acto entre vivos, por un plazo determinado y en vida del fideicomitente, ¿va? Para que proceda la exención. De lo contrario, no procede, ¿va? Pero en todo caso, si el acto se da entre, digamos, falleció la persona y los herederos aceptan herencia, se hace el traspaso de los bienes, entonces tampoco aplica la ley porque debe ser por acto entre vivos, ¿no? Los casos de exención contenidos en leyes especiales cuando el valor del bien o bienes enajenados no exceda de 250,000 colones, que equivale a 28.571.43 dólares. Según el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces, si el valor del inmueble es de 250,000, está exento del pago del impuesto. Hasta esa cantidad está exento, hasta 28.571.43 dólares. La adquisición de bienes raíces por parte de las asociaciones cooperativas agropecuarias, asociaciones comunitarias campesinas u otras organizaciones de trabajadores agropecuarios inscritas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, relacionada con la transferencia efectuada por las instituciones ejecutoras del proceso de la reforma agraria. Eso se dio en la década de los 80. Cooperativas agropecuarias son aquellas cuyas actividades principales son la agrícola y la pecuaria. Artículo 9, literal Che de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 80 de su reglamento. Y 1 de la Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias. Cooperativas de producción agrícola, aquellas cuya actividad principal es lograr la producción de la tierra por medio de la siembra y cultivos permanentes o estacionarios, artículo 76 del reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Cooperativas de producción pecuaria, aquellas cuyas actividades principales son la crianza, conservación y desarrollo pecuario, pudiendo ser estos de ganado mayor, de ganado menor. Son actividades de ganado mayor, las de carne y leches, o sea, el ganado lechero. Y de ganado menor, las de avicultura, apicultura, cañicultura y otras similares. Artículo 77 del reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Y luego las asociaciones comunitarias campesinas, agrupaciones de campesinos organizados en los inmuebles expropiados y en los demás que en el futuro se adquiera de conformidad a la ley básica de la reforma agraria. Esto ya no se dio en la década de los 80, lo de la reforma agraria, por eso estaba exento. 12. Los casos de fusión de sociedades que sean propietarias de bienes inmuebles. El concepto de función se encuentra establecido en el Código de Comercio.
en el 315, puede revestir dos formalidades. La primera, a la cual los autores denominan fusión propiamente dicha, es la que implica la unión de dos entes jurídicos distintos que se disuelven y a la vez crean un ente jurídico nuevo. O sea, dos sociedades se fusionan, crean una nueva y desaparecen las dos que se fusionaron. Y los bienes pasan a formar parte de la sociedad fusionada. En esos casos no aplica el impuesto. La fusión por absorción, cuando una sociedad absorbe totalmente el patrimonio de otra, absorbiéndola o incorporándola al suyo y sucediéndola en su personalidad jurídica. Cuando una sociedad absorbe una o más sociedades, ¿verdad? Entonces, todos esos bienes, que son bienes inmuebles, se traspasan a la sociedad absorbente y no se causa el impuesto de transferencia de bienes raíces porque está exento ese acto. De lo anterior se pueden deducir ciertas particularidades del acto jurídico de fusión. En principio es necesaria la concurrencia de al menos dos entes jurídicos distintos. La disolución o extinción jurídica de al menos uno de los entes jurídicos intervenientes. Y C, la transferencia total de los derechos y obligaciones del ente o entes que se disuelven a favor del ente absorbente o del nuevo ente jurídico creado por la fusión. Entonces, ese acto, como le reitero, se encuentra exento del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Bueno, son sujetos obligados al pago del impuesto sobre transferencia de bienes raíces las personas naturales o jurídicas que adquiera bienes raíces de conformidad con lo prescrito en los artículos 2 y 7 de la ley. O sea, el comprador, pues, la persona que compra el bien raíz es el que está obligado al pago del tributo, del impuesto. Sujetos pasivos, el obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad responsable. Esto ya lo vimos, artículo 30 del Código Tributario. Contribuyentes, aquellos que realizan o respecto de los cuales se realiza el hecho generador. Y en este caso es el comprador, ¿verdad? Es el que está obligado al pago del impuesto, sin perjuicio de que el notario que realiza la escritura debe de garantizar que se efectúe el pago, o sea, y además de eso agregar el recibo en el protocolo cuando lo entrega a la Corte Suprema de Justicia, a la sección del notariado. En el libro de protocolo que entrega, van como anexos a la escritura el recibo del impuesto de transferencia de bienes raíces. Los responsables se considera responsable quien aún sin tener el carácter contribuyente debe por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a esta. Este artículo 42 ya lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Quiénes son responsables? Los notarios, como les digo. El notario cuando hace una escritura de traspaso de bienes raíces, debe de advertirle a los otorgantes, ¿no?, que deben de pagar el impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Y si la operación no llega al monto establecido por la ley, a los $250,000 o 28,000 y algo de dólares, debe de hacer constar esa situación. Debe decir, el suscriptor notario da fe que la operación no causa el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Los jueces pues, de lo civil, ¿verdad?, que son los que cartulan, ¿verdad?, o pueden hacer escrituras también en los procesos. Los registradores de la propiedad raíz hipoteca, ¿verdad? Y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aquí están los libros de protocolo, se remiten a la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ellos llevan un archivo. Entonces, si se les piden esos libros por parte de la DGI, está obligado a entregarlos, ¿no?,
Artículo 122, inciso primero del Código Tributario. Y luego aquí tenemos una presunción de derecho que admite prueba en contrario. Es una presunción legal, mejor dicho. La de derecho es la que no admite prueba en contrario. Esta es una presunción legal, admite prueba en contrario. Les decía la vez pasada que las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario y las legales sí. Entonces, artículo 3, se presume que el valor real o comercial de los bienes enajenados no podrá ser inferior al establecido de conformidad con la siguiente regla. Establece dos reglas. Primera, no puede ser menor del resultado obtenido de multiplicar por 12 el valor del alquiler o de la producción anual corriente real o estimada de dichos bienes al tiempo de la enajenación, al momento de la transferencia. Si el inmueble estuviera arrendado parcialmente por la combinación de ambos métodos, se entiende por alquiler corriente de un inmueble en un tiempo dado el que pagan o pagarían los arrendatarios ordinariamente en dicho periodo, tomando en cuenta las condiciones del mercado según el tipo de alquiler. Entonces, yo aquí les he puesto un pequeño ejemplo. Ejemplo, si el valor declarado del inmueble al momento de su enajenación es de $250,000, colones quiero decir, que equivalen a 28.571.43, pero el alquiler corriente, o sea, yo lo declaro en esa cantidad para no pagar el impuesto de transferencia de bienes raíces, ¿no? En el límite, pero el alquiler corriente que se pagaría por ese inmueble, considerando las condiciones de mercado y la zona en que se encuentra ubicado el inmueble, es de 25,000 colones, equivalente a $2,857.14 mensuales. El valor del inmueble para efectos de determinar el impuesto sería: multiplico el alquiler por 12 meses y me da 300,000 colones, que equivalen a 34,285.71, que es superior al monto exento de 28,571. El impuesto que se pagaría sería los 300,000 que me dieron, va en colones, ¿no? Menos los 250,000, que es la base exenta, me da 50,000 colones. Dividido entre 8,75 es 5,714.29. Yo le resto la base exenta y luego eso lo multiplico por el 3% y me da 1,500 colones, que equivalen a 171.43. Así se aplica esta presunción, el numeral 1. Luego el numeral 2. Si se tratara de bienes grabados, grabados es que usted tiene una deuda o los tiene hipotecados, ¿verdad? Tiene hipotecados esos bienes, eso significa. Si se tratara de bienes grabados, sumando el valor de la deuda garantizada, sumando al valor de la deuda garantizada una tercera parte del mismo, del valor de la deuda. Si fueran varias las deudas garantizadas con dichos bienes, sumando el valor de todas ellas más una tercera parte de ese total. Si fueran varios los inmuebles que garantizaren una deuda, el valor de cada una de ellos se determinará proporcionalmente. Esta regla no tendrá aplicación cuando hayan transcurrido más de 3 años desde la fecha de la constitución del gravamen, o sea, de la fecha de la deuda. O sea, no aplica para una deuda de 20 años, va de 10 años. Si el valor de la deuda al momento de la enajenación es 250,000 colones, ¿no?, justo para no pagar impuestos, yo adquirí el bien hace 3 años y debo 250,000 colones, que es 28,571.43. El valor del inmueble se determinará de la siguiente forma. Y yo lo estoy declarando en la base exenta, en 250,000 colones. 250,000 por un tercio me va a dar 83,333.33. Dividido entre 8,75, 49,523.81.
O sea, lo hago en colones porque se me facilita más porque la ley está en colones, pero lo divido entre 875. Este valor se suma al valor declarado del inmueble, que es 250.000, más 83.000 me da 333.333.33, que equivale a 38.095.24. Este sería el valor del inmueble para efectos de determinar el impuesto. Luego, el impuesto a pagar sería 333.333.33 menos la base exenta, 250.000. Me da 83.333.33, que equivale a 9.523.81. Lo multiplico por el 3%, me da 2.500 colones, que equivalen a 285.71. Y bueno, sería 285 porque, por lo del código tributario, ¿va? Que dice que las cifras deben presentarse en valores enteros, la letra F del artículo 95. Bueno, 286 sería en realidad. Esta regla se aplica siempre y cuando no hayan transcurrido más de 3 años de adquirida la deuda. En ambos casos, en las dos presunciones legales, establece un plazo de 3 años. El valúo de los inmuebles deberá comprender el valor de todos los accesorios que forman parte de ellos conforme a la ley existente en los mismos al tiempo de la enajenación. Debe ser un perito evaluador de inmuebles. El valúo pericial que proceda conforme a esta ley prevalecerá sobre las reglas a que se refieren los ordinales anteriores. Según esto está en el artículo 13 de la ley, que está parcialmente derogado. Entonces, por eso son presunciones legales, admiten prueba en contrario. Entonces, si llega un perito y hace la evaluación, eso va a prevalecer para efectos del pago del impuesto. Entonces, vemos en el artículo 4 de la ley, se establece el impuesto que se va a pagar, ¿no? Hasta 250.000, que equivale a 28.571.43 dólares, está exento. De 250.000.01 en adelante, que equivale a 28.571.44 en adelante, se paga el 3%. Se paga el 3% del impuesto. Declaración y pago del impuesto. La declaración deberá presentarse firmada en formulario proporcionado por la DGI. Actualmente es en línea, completamente en línea. Hace poco, estas semanas, bueno, alguien quería hacer una declaración. Fue al Ministerio de Hacienda y la presentó en físico y no se la quisieron recibir. Le dijeron que la hiciera en línea. Entonces entramos al sistema, pero no sabíamos la clave del contribuyente y entonces había que conseguirla. Y del comprador, va. El contribuyente es el que adquiere el bien. Y bueno, ahí está el procedimiento, así como se declara IVA y se declara renta y todos los demás impuestos en línea, en la página del Ministerio de Hacienda. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura pública. Usted, si hoy hizo la escritura 16 de noviembre, a partir de mañana le comienzan a contar los 60 días para efectuar el pago del impuesto. A la fecha de la escritura pública, certificación del acta de remate o auto de adjudicación en caso de la subasta, ¿no? Debiendo acompañarse por un testimonio o certificación de tales documentos según el caso. El notario emite el testimonio a la escritura, ¿no? Y como les decía, dentro de los anexos del libro del protocolo va el recibo del impuesto de transferencia de bienes raíces. Artículos 7 y 8 de la ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. La declaración incluirá el pago y deberá presentarse en cualquier delegación fiscal y pagarse en las colecturías correspondientes en bancos o instituciones financieras autorizadas o en línea, ¿no? Actualmente todo es en línea en Hacienda porque como la pandemia, esa fue la herencia que nos dejó, ¿verdad? Inclusión de instrumentos de la escritura.
Artículo 9. Cuando se presenta inscripción en el registro de la propiedad raíz hipoteca, un instrumento de los que expresa el artículo 6 de esta ley, deberá el registrador exigir la entrega del duplicado del recibo, sin el cual no podrá verificar la inscripción solicitada. Al devolver el instrumento inscrito o no, se hará constar al pie del mismo la entrega de la copia del recibo, por medio de una razón firmada por el registrador. Los recibos entregados se remitirán mensualmente a la Corte de Cuentas con el informe sucinto de las inscripciones que se hayan hecho del mismo periodo. Honestamente no creo que lo hagan actualmente, la ley es de los 80. Queda obligado asimismo el registrador a prestar toda su colaboración a los funcionarios y empleados de la DGI en el desempeño de sus funciones en las diligencias que se susciten para la comprobación de la autenticidad de los documentos de ley. O sea, cuando haya una fiscalización, pues, haya una liquidación de oficio, en esos casos está obligado a colaborar, ¿verdad? Obligación de los registradores. Los registradores de la propiedad raíz hipoteca no podrán inscribir en su respectivo registro. Dice que no será exigible parte de los registradores más que los requisitos establecidos en el artículo 5 de la ley. Si el impuesto pagado no coincide con el valor del inmueble expresado en el instrumento, debe verificar esos datos, ¿no? Cuando haya recibido noticia oficial de la DGI del inicio de la fiscalización. En el caso contemplado en el literal B, si no coincide el impuesto de este artículo, los registradores darán cuenta inmediatamente de notar las infracciones a la DGI para los efectos de esta ley. Si ustedes ven en la ley, dice la Dirección General de Contribuciones Directas, porque en esa época existían dos direcciones que se trataba, bueno, que fiscalizaban o administraban los impuestos. Estaba la Dirección de Contribuciones Directas y la Dirección de Contribuciones Indirectas. Pero posteriormente se creó la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? Y se eliminaron. Pero como esta ley es de los 80, en los 90 fue que se hicieron esos cambios. Bueno, desde que surgió la ley de IVA del 86 para acá. Luego tenemos obligación de notarios y jueces. Cuando se trate de transferencias de bienes inmuebles, bastará establecer si el inmueble es urbano o rústico, así como su extensión superficial, haciéndose necesario siempre la presentación de la declaración del valor del inmueble, en la cual se detallará únicamente lo que establece el artículo 5. Vaya, el notario debe, en la escritura, establece la medida de la extensión superficial, ¿verdad?, del inmueble. Es obligación de todo notario preguntar a los otorgantes cuando autorice cualquiera de las escrituras de venta, dación en pago, donación, permuta, constitución de renta vitalicia o constitución a título oneroso de los derechos de usufructo, uso o habitación, si los une algún parentesco, debiendo en caso afirmativo hacer constar en el instrumento lo que ellos manifiesten. Si ustedes observan todas las escrituras, cuando serán entre parientes, ¿verdad?, de esta naturaleza, el notario les pregunta a los contrayentes si los une algún parentesco y debe dejarlo así constar en el instrumento. Bases para la determinación del impuesto. La declaración del contribuyente, o sea, la declaración de transferencia de bienes raíces, el cálculo del valor que por cualquier medio legal se establezca mediante intervención pericial, aquí cuando hay una fiscalización, los datos suministrados por la sección de información estadística y demás dependencias de la DGI y oficinas del registro de la propiedad raíz hipoteca, los indicios que permitan determinar el valor real o comercial del inmueble. Bueno, esto es cuando exista una fiscalización porque se tiene duda sobre el valor declarado del inmueble. Estas son las bases para establecer el impuesto dejado de pagar, ¿verdad? O sea, para liquidar de oficio el tributo.
Los impuestos originales o complementarios determinados por la DGI y las multas impuestas por la misma deberán pagarse dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución definitiva respectiva en las colecturías e instituciones financieras autorizadas al efecto. Aquí estamos hablando que es el mismo plazo. Cuando hay una fiscalización, hay impuestos complementarios dejados de pagar. Desde el momento que lo notifican la resolución, entonces tiene 60 días. Y cuando es autoliquidación, que el propio contribuyente presenta la declaración, entonces los 60 días le comienzan a correr desde el siguiente día de elaborada la escritura de compraventa. El obligado al pago es el comprador. Entonces, esto es lo que regula la ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. No sé si tienen consultas sobre esta ley. Como les digo, es una ley corta. Algunas situaciones, muchos artículos han sido derogados cuando entró en vigencia el Código Tributario. Y bueno, actualmente pues la ley básicamente solo regula lo que es las exenciones, el hecho generador, la tasa y algunas cuestiones relacionadas con obligaciones de los notarios, de los registradores y en forma genérica lo que son los sujetos pasivos. Entonces no sé si tienen consultas. ¿Se encuentran escuchando la clase? Sí, licenciado, aquí estamos. Pregunto. Yo tengo consulta, pero no con respecto al tema. ¿No hay consultas? Sí, hola, me escucho. Hola. Bueno, espero que se encuentren escuchando la clase, que no hayan dejado encendida la computadora y ustedes haciendo otras actividades. Hola. Vaya, Sí, se le no escucha, sé si compañero. tienen consulta. Sí, yo tengo Yo una desconozco consulta, cuántos licenciado. fueron al taller del día sábado. Lo desconozco. Entiendo que la licenciada Sonia de Paloma me va a enviar un listado de las personas que participaron en esa actividad. Y yo voy a habilitar, según las indicaciones que leí, debo de habilitar en el aula virtual un espacio para que, ¿cómo se llama? Para que ellos, para que ustedes suban la guía que les dejaron en ese taller. Y yo, pues ayer en la noche, la licenciada Cigarán creo que es, mandó los documentos que se dieron en ese seminario, taller, y yo se los compartí a todos. Creo que lo recibieron, me imagino yo, ¿verdad? Y yo tengo ahí algunas láminas que les tomé foto y se las voy a compartir también, porque exigen que por lo menos 2 preguntas se hagan en el parcial que se va a hacer el día jueves. Yo, 2 preguntas, ¿cómo se llama? No se oye, dice. ¿El qué no se oye? Aquí Hola, se tengo escucha. activado el micrófono. Una compañera le está hablando, licenciado. Sí escuchan, ¿verdad? Alguien Sí, que licenciado, tenga... Yo aquí tengo, yo veo que tengo activado el micrófono. hola. Sí se le escucha, compañera. Aquí veo un montón de...
Sí se escucha, dice. No nos escucha a nosotros. Sí, yo a ustedes no los escucho, no sé por qué. Desconozco. Yo aquí tengo activado el micrófono. Aquí me están agobiando con un montón de... ¿Por qué será que no? ¿Por qué no me intenta hablar alguien? Tal vez, porque son Hola. demasiados Ahorita, mensajes que estoy viendo Buenas acá, pero noches, no, yo no los escucho. sí le estamos hablando, pero no sé. Ajá, Rosales, ¿nos escucha, Ali? sí, no los Hola, escucho, no Lick, sé no por nos qué. escucha. Veamos. Y aquí estoy. Me están mandando infinidad. Súbale el volumen a su computadora, dice. Vamos a ver. Ah, ya. Sí, cabal. Hoy sí nos escucha. Hoy nos escucha, Lick. Ay, Que yo para esto no soy muy diestro, pero lo importante es que hoy sí, ¿verdad? Disculpen, la computadora tenía bajo volumen y es que yo tengo, y nosotros, Liz. Hola, Liz. sí, yo tengo unos niños pequeños que me hacen desastres en la computadora y yo pues como vengo corriendo y ya me tienen todo listo, ¿va? Entonces solo me siento y comienzo a hablar y a veces hasta se me olvida grabar la clase, pero bueno, está bien, hoy sí ya les escucho. Vaya, Sí, yo tenía la consulta de que qué día va a ser la entrega del documento sobre según, lo del seminario. según lo que mandó la licenciada Palomo y que está ahí en el chat de ese taller, que supongo que todos ustedes tengan acceso a los que fueron, ¿no? Dice que a más tardar el día viernes. Entonces yo debo habilitar una pestaña para que ustedes suban, como eso es individual, ¿verdad? Sí, Lick, es que fíjese que el sábado se dio el inconveniente. Bueno, yo, por ejemplo, el día viernes pagué el seminario. Ajá. Entonces, el día sábado no nos agregaron o sea, en sí Sí, a la, pero hasta ya después, al final de la clase ya nos agregaron a todos. sí, los que me mandaron mensajes los fui agregando. O sea, no yo, porque yo no podía, sino que le informaba inmediatamente, les reenviaba el mensaje, y ella los iba agregando, Sí, a mí pero una compañera nos mandó un correo, creo que es la señorita Mendoza Rosales. Ana Carolina nos envió lo que es el link para que nosotros nos metiéramos a la... bueno, yo quiero decirles que a mí me enviaron un link pasada, yo no sé a qué horas comenzó, pero me lo enviaron. Es que como licenciado, yo vi que estaban diciendo ahí que no podían entrar. Yo mandé el link Ah, ya. de, de la reunión, entonces para que por lo menos escucharan, porque igual creo que no tenían acceso a a los documentos Pero que ya se estaban recibieron presentando. los documentos que les envié, que les reenvié, ¿verdad? Se los Sí, envié Lick, ya. por correo. Vaya, la cuestión es esta, que yo ingresé cuando me dieron acceso al taller y después no terminé ahí, como a las 11 me sacó el sistema y yo, entonces le mandé mensaje a la licenciada Palomo, pero creo que no, ya no. Entonces, pero sin embargo yo le tomé foto. Yo no sé si la presentación se las dieron a ustedes, no se las dieron. Pregunto, ¿la presentación se las dieron? Sí, licenciado, sí. Ah, bueno, yo le tomé foto a unas láminas ahí, entonces pensé que no se las habían dado. Entonces, yo dos preguntas he sacado de falso y verdadero de ese taller. Y, Licenciado, lo que yo puedo hacer es para los que no lo tienen, así como envié el link, enviar la presentación también en el mismo correo. vaya, si me hace el favor, si me hace el favor para todos. Yo entiendo que les envié, pero no sé si está ahí la presentación, creo que no está. Envíeselos a todos para que todos ahí pues tengan, por lo menos en el examen, que respondan las dos preguntas que yo he tomado, ¿va? Son dos de falso y verdadero. Ahora bien, del trabajo me han estado preguntando y yo no sé qué es lo que no entienden, porque alguien me dijo, sí, vamos a hacer mayorización contable, no sé qué, no, hombre, nada de eso. Es decir, el trabajo es
desarrollar los dos ejercicios que les he dicho. Cuando yo les digo, calcule el débito fiscal. Vaya, vamos a ver, vamos a preguntar, ¿qué es el débito fiscal? Ajá. ¿Qué es el débito fiscal? Yo le digo, calcúleme el débito fiscal. El IVA de una venta. El IVA de una venta. Si yo le digo, calcúleme el crédito fiscal, entonces es el IVA de una compra, ¿va? Sí, ¿verdad? Entonces, yo le estoy diciendo, compró $50,000 de ataúdes, ¿va? Pues, ya ni me acuerdo. Y le digo que vendió $100,000 de ataúdes. Entonces, si se lo vendió a un contribuyente, ¿qué hace usted? 50,000 por el 13%. Si él compró inventarios, pues los ataúdes son sus inventarios, a un contribuyente, 50,000 por el 13% y vendió 100,000, ese 50,000 por el 13%, la compra es el crédito fiscal, ¿no? Luego, vendió 100,000, lo multiplico por 3 y saco el IVA, que es el débito fiscal. La diferencia entre el débito y el crédito es el impuesto por pagar. Ahora, si es una venta a consumidor final, ¿qué sucede con las ventas a consumidor final? Se debe emitir una factura, ¿va? Y si yo digo, le vendió $1,000 a un consumidor final, bueno, se entiende, se sobreentiende por la naturaleza de la operación, ¿va? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo voy a calcular el IVA? Como les dije, ¿va? Los $1,000, como voy a emitir una factura, entonces ya el IVA ya va incluido en la venta. Lo divido entre 1.13. Entonces ahí me da la venta neta. Y la diferencia entre los 1,000 y lo que me dio entre 1.13 es el IVA. Y entonces, ¿qué voy a registrar yo? En el libro de compras. El libro de compras tiene la columna de la compra, del IVA y del monto total, ¿va? Entonces, eso voy a registrar. O sea que ustedes deben de responder en forma concreta las preguntas. Ahora en renta no, ahí no hay nada que ver IVA, ¿va? En lo de renta es renta, ¿va? Ahí no tienen que multiplicar por el 13% ni nada, ¿va? Ahí primero hay que ubicarse el tipo de ejercicio. Y esto es para fines meramente académicos, ¿no? O sea, no estamos hablando ni me estén hablando de mayorizaciones. Yo estudié en la ENCO hace varios años y tenía un profesor que contabiliza operaciones en T de mayor. Es una locura, ¿va? Y luego estudié contaduría en la Universidad de El Salvador. Pero no quiero nada de eso, solo quiero que resuelvan en forma concreta la pregunta que se les hace. Vaya, por ejemplo, si yo le digo, dígame cuáles son las rentas grabadas, entonces usted va a ver en el ejercicio, va a ubicar, renta grabada y la va a poner, rentas grabadas, venta de no sé qué, honorario de no sé qué. ¿Cuáles son las rentas no grabadas? Es esto, esta es una renta no grabada. En orden, va en el orden de las preguntas. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Esto es deducible, esto también. Se me va a poner con el mismo concepto que está en el ejercicio, más el monto. Luego, me va a decir, en caso de cuáles documentos está obligado a emitir. Mire, en esta operación es una factura, en este es un crédito fiscal, así. Así quiero que me lo resuelvan. Aplicando la ley, poniendo la base legal en cada respuesta que usted está dando. Luego me va a calcular el impuesto sobre la renta, artículo 28. Entonces, ¿cómo va a ser? A la renta grabada les va a restar, no, a la renta obtenida grabada le va a restar los costos y gastos deducibles de conformidad con la ley, ¿verdad? Entonces le va a dar la renta neta o imponible. Como es persona natural, le va a aplicar la tabla del artículo 37, ¿va? Y ahí le va a dar el impuesto por pagar. Y si le han efectuado retenciones, le va a tener que restar las retenciones y ahí le va a dar el impuesto a pagar. O sea, ¿entienden cómo es la cuestión? Eso es lo que quiero. No quiero que estén inventando cosas que yo no he pedido. Limítense a responder
Y obviamente que es un trabajo, me lo van a subir. Yo ya les puse ahí la pestañita para que lo suban. Hasta el día jueves tienen. Licenciado, Ajá. una consulta se puede entregar en Word o en Excel también, o solamente en Word. Mire, entréguemelo como usted se le favorezca, siempre y cuando yo pueda calificarlo. Que no me vaya a armar porque a veces resulta que háganlo bien, pues, de tal manera que cuando yo lo abra pueda ver bien en orden todas las operaciones, ¿verdad? Sí, quizás por eso es mejor entregarlo en PDF, ¿va? Porque ya en PDF ya va. Pero vean ustedes, me lo entregan, lo suben, lo desarrollan y les va a servir para el parcial, porque el parcial ejercicio lo voy a poner. Viene una parte de falso y verdadero, pero vienen ejercicios también. Así que, pero es que me han estado preguntando y algunas cosas extravagantes, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que vamos a mayorizar, yo no he pedido semejante cosa. O que mire, ¿y qué significa esto? Cuando digo calcule el débito fiscal, no sabe qué es eso. Está la transacción, la venta, le calcula el 13%, el débito fiscal es el IVA por la venta. Y el crédito fiscal es el IVA por la compra. Es un ejercicio, ni tampoco, mire, aquí se ha equivocado que puso depreciación de esto y depreciación. No, no me he equivocado. Es que usted es el que tiene que desenmarañar ese ejercicio y me tiene que, no, mire, licenciado, o ahí va. Esto no es deducible, esto es deducible. Así es la cosa. Pues es un ejercicio, pues de eso se trata. No sé si tiene... Hola, Lick. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Cuando, bueno, más que todo es referente al caso 1 del impuesto sobre la renta. Ajá. En ese al final dice elabore la declaración de renta. Habla del formulario F11. Ese Sí, le vamos a presentar al el final. formulario de declaración. Acuérdese que es un ejercicio, es para fines meramente educativos, ¿no? Para que ustedes vean cómo Ok. se hace la declaración. Entonces Sí, o es sea, identificar artículos, clasificarlos y elaborar la declaración, ¿verdad? por cada ítem, por cada respuesta que usted me da, me pone el artículo a la par. Ok, muchas gracias, Lick. Letra A, las rentas no gravables o la renta gravable, letra A. Estas son, me las detalla. Artículo tal. ¿Me entiende? Calcúleme el débito fiscal. Ah, estas son las ventas en IVA por el 13%. Ah, pero si es a consumidor final entre 1.13. Esta es la venta y este es el IVA. Entonces, artículo tal, artículo tal, artículo tal. ¿Me entiende? Así me lo va a ir poniendo. Y luego lo registren en los libros de IVA. Si es venta a consumidor final, ahí en el libro de ventas consumidor, si es venta contribuyente, en el libro de ventas contribuyente. Y las compras que usted tiene, son personas naturales, los dos ejercicios. Entonces, y me elaboran la declaración, eso es. Llena el formulario de declaración. Eso lo pueden bajar de ahí, de la página del Ministerio de Hacienda. Y por cada respuesta la base legal. Y eso les va a servir para el parcial. No sé si tienen más. Ahora dice que los que no asistimos al seminario habrá alguna guía extra. Pues, según parece, no. Las instrucciones que hemos recibido y que yo se las comenté y que ustedes ya se dieron cuenta, es que incluso yo como no sabía, pues les dejé ese trabajo. Pero qué bien que se los haya dejado porque vale 35%. Entonces va a ir 35% al parcial. Le sirve del colchón para el parcial, ¿va? Entonces, el trabajo más el parcial hacen 70%, más el 30% de esa tarea que les han dejado y que, bueno, los que asistieron, dice. Entonces, pues ahí, y yo les voy a habilitar
Si no es hoy, mañana, como eso es individual, ahí ponen la tarea y ponen el recibo de donde asistieron. Y luego a mí me van a enviar un listado de las personas que asistieron y vamos a ver, voy a platicar, porque a mí lo que me han dicho es que me van a enviar un listado. Si me envían ese listado, yo se los envío a ustedes para que ustedes verifiquen. Y bueno, así son las cosas para esta unidad. Pero pues yo creo que mejor que les haya dejado el trabajo porque les va a servir para el parcial y además hubiera sido diferente que hubieran ido con el 70% para el parcial sin trabajo, ¿va? Es más difícil, ¿no? En cambio, haciendo un trabajito, 35%, 35 parcial, hace el 70%. Bueno, miren, aquí me mandan muchas, pero es que es bien difícil para mí estar viendo todo esto. Vaya, hay cosas que yo, por ejemplo, en el caso de IVA, la compra de tamales a la señora, yo la considero sujeto excluido o la considero como contribuyente. O sea, esas son preguntas que ustedes deben de resolver. O sea, ustedes deben de, si es un ejercicio, ahí vean la ley, por eso yo les digo, apliquen la ley, apliquen la ley. O sea, usted me va a decir, bueno, artículo 28 de la ley de IVA, renta, o sea, artículo 28 de la ley de renta, o sea, aplíqueme la ley. Por eso yo le estoy pidiendo que me ponga a la par. Este es un ejercicio y se los dejé con anticipación, ¿va? Pero como todos, yo he sido estudiante, a última hora dejamos todo, pero está bien, les va a servir para estudiar en el parcial, porque afianzan conceptos, ¿no? ¿Sí? Pregúntale. Ajá. Sé que los que no fuimos al seminario perdimos el 30% de esta unidad. Sí, así son las instrucciones y son instrucciones del decanato o del vicedecanato, algo así. Yo les reenvié los correos a ustedes. Así es, así están las instrucciones. Licenciado, ahí les envié la presentación. No sé si alguien me confirma si les cayó. Vaya, estudien ese material para que estudien la ley que dio el señor de incentivos fiscales, ¿verdad? Para energías renovables y las diapositivas. De ahí saqué 2 preguntas. El parcial, según las instrucciones que he tenido siempre yo, es que es de 90 minutos y debo habilitarlo 4 horas. 5, 6, 7, 8, 9. Así es, así lo hago yo. El parcial trae 15 preguntas, 10 de falso y verdadero y 5 de ejercicios. Cada una vale 1 punto, las de ejercicio, y las de falso y verdadero valen .50. Ahí se hacen los 10 puntos. Pero en la de ejercicio yo les doy posibles respuestas, ¿va? A, B, C. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es confirmar ahí, va a hacer la suma, la resta, y ahí van a verificar cuál es la respuesta correcta. O sea, va a haber pues, un ejercicio intelectual ahí, va de suma, resta, de multiplicación. No sé si tienen más consultas. ¿Más preguntas? No, Lick, todo claro, gracias. Vaya, entonces, gracias por su atención. El día jueves es el parcial. Yo ya lo elaboré. Ya lo envié porque tengo que enviarlo 3 días antes para aprobación. Ya lo envié. Ayer lo envié. Y ya les puse la pestañita para que entreguen los ejercicios.
Solo estoy pendiente de la pestañita para este trabajo que a más tardar se debe entregar el viernes, ¿va? Entonces yo les voy a dar hasta el viernes, pues sí, el viernes entréguenlo. Les voy a habilitar la pestañita entre hoy y mañana. Y en estos momentos céntrense en la elaboración de los ejercicios porque les va a ayudar en el parcial. Y después me pasan el reporte, agregan el recibo y pues para dar el porcentaje de evaluación, ¿va? Que definió la universidad, ¿verdad? Para esta unidad 4. De suerte que son 5 parciales, ¿verdad? Y todos valen igual. Esa es una ventaja. Porque en otras universidades son 3 parciales. Es más complicado. Vaya, entonces, muchas gracias por su atención. Entonces, dice el licenciado, una compañera le estaba hablando. No sé quién es la que me estaba hablando. Rosales Guerrero, Alison, Celina. ¿Quién me estaba hablando? Sí, no, licenciado, creo que era la compañera Eugenia que le iba a preguntar de la guía también, pero ya le contestó. De la entrega del seminario, perdón. Vaya, entonces estamos, ¿verdad? Estamos claros. Entonces yo espero que todo salga bien en el parcial y que me entreguen los ejercicios y para minorar un poco el costo, para las personas que no fueron al seminario taller por diferentes circunstancias, pues, a minorarles un poco el costo de la nota. Entonces, nuevamente gracias por su atención. El jueves hay parcial. Les deseo buena suerte. Entre hoy y mañana les estoy habilitando la pestañita para que entreguen lo del seminario taller, los que fueron a ese seminario. Y ya les habilité la pestaña para que suban el trabajo de los ejercicios. Ese es trabajo grupal, ¿verdad? Entonces, en esa pestaña lo van a subir. Y el otro es individual, lo van a subir en otra pestaña para no confundirnos. Yo ahí le voy a poner el nombre a la pestaña, seminario taller, lo voy a poner. Bueno, gracias por su atención. Pasen feliz noche. Suerte a todos en el parcial. Y nos vemos hasta la próxima semana. Y ya la próxima semana deben acuérdense que van a entregar el trabajo definitivo. Y voy a utilizar las últimas 3 clases para que pasen a exponer. Van a ser 20 minutos por cada grupo. Así que ya vayan eligiendo las personas que van a exponer. Bueno, gracias entonces. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Licenciado, disculpe, tenía una pregunta. Es que en la guía, en el segundo ejercicio,